Al maestro japonés del grabado Ando Hiroshige le gustaba mostrar los paisajes cubiertos por una capa de nieve o desdibujados por una cortina de lluvia o por los vapores de la niebla. En esta obra solo se puede reconocer con claridad el grupo que está en primer término: 2 viajeros, 3 porteadores y la persona que va a caballo. De los árboles, la puerta, los tejados y los 3 caminantes más lejanos, solo se ve la silueta, reducida a un único tono de color. Se desvanecen en la niebla a pesar de que la distancia parece ser más o menos la misma. No es el color y la forma de un determinado paisaje lo que domina esta imagen, sino lo oculto, la atmósfera brumosa, la luz difusa. Niebla matinal es el título que figura sobre el sello rojo de este grabado, cuyas dimensiones son 25 por 38 centímetros. Los caracteres negros de la derecha explican que la imagen es de un lugar llamado Mishima y que pertenece a una serie titulada Las 53 etapas de la ruta del Tokaido, un camino de 500 kilómetros. Discurría entre montañas y ríos y unía las 2 ciudades más importantes del país, Edo, la actual Tokio, y Kioto, la antigua residencia imperial. El emperador tenía por aquel entonces un poder simbólico. El poder real lo ejercía el shogun, el dictador militar de Edo. La serie de Hiroshige sobre el Tokaido apareció en el año 1833. Los grabados en color como este podían llegar a costar hasta 16 monedas de cobre, no mucho más de un plato de sopa de fideos o un par de sandalias de paja. Eran muy populares como recuerdos de viaje. Fue en Europa donde fueron elevados a la categoría de arte. Edgar Degas, Claude Monet, Vincent van Gogh y otros pintores de finales del siglo XIX se inspiraron en estas imágenes de Extremo Oriente. Hoy los coleccionistas japoneses pagan grandes sumas por estos grabados. En una novela picaresca de Ikuji Pensa se describe el viaje por el Tokaido. Los protagonistas se llaman Yaji y Kita, y también podrían haber comprado uno de esos grabados de paisajes para recordar luego sus aventuras, desventuras y placeres, para poder charlar sobre algo mientras tomamos el té cuando seamos viejos y calvos. La novela apareció por entregas en 1802 y su título era una expresión popular con el mismo sentido que viajar en el coche de San Fernando, ya que normalmente se viajaba a pie. Un hombre fuerte conseguía hacer unos 42 kilómetros diarios y para completar el recorrido entre Edo y Kioto necesitaba de 12 a 14 días. Los viajeros iban equipados con un sombrero de paja que los protegía del sol y de la lluvia, un bastón de apoyo para los terrenos resbaladizos y una especie de impermeable como el que lleva el conductor del caballo hecho de esteras de paja de arroz. En cada estación había sandalias de paja a la venta y muchas se quedaban al borde del camino destrozadas. Yaji y Kita daban un gran valor a los buenos ungüentos para las llagas de los pies. La mayor parte del camino no era adecuada para los carros, pero se podía alquilar un caballo o una litera. La sencilla litera que muestra Hiroshige consistía en una especie de cesto de mimbre en cuyo interior el viajero tenía que ir encorvado y con las piernas cruzadas. El sombrero se colocaba encima de la esterilla que protegía de la lluvia. La litera se transportaba mediante una barra y se balanceaba según el movimiento de los porteadores, por lo que muchos viajeros se llevaban también algún medicamento contra el mareo. Los viajeros, al igual que Yaji y Kita, vivían todo tipo de situaciones durante el viaje. La litera de uno de ellos se rompió y cayó al suelo haciendo mucho ruido. Esto podría haber sido muy grave para los porteadores, ya que eran responsables del bienestar de sus clientes. Si llevaban a una personalidad importante, podían llegar a responder con su vida. Las personas a quienes se encargaba este trabajo eran normalmente campesinos de alguna zona cercana. Recorrían siempre un trayecto determinado entre 2 paradas, una distancia de unos 8 kilómetros. Estos hombres tan cargados no parecen muy amables, al menos según los dibujos de Hiroshige. Quizá los despreciaba porque vivía en la ciudad y era un samurái pobre. Los viajeros se cubren la cara. ¿Es para evitar que los identifique el observador de la ilustración? Desde Mishima, a unos 200 metros de altitud, se accedía al puerto de montaña de Hakone, a la considerable altura de 1400 metros. El camino era peligroso. En la parte superior, a la que no conducía ningún otro camino, había un lugar vallado, uno de los muchos puestos de control. Todos los viajeros pasaban por allí. Si no pertenecían a la nobleza o a la clase de los samuráis, los caballeros tenían que quitarse el sombrero y arrodillarse para pedir el permiso de viaje a los funcionarios. Japón era un estado vigilado.
Desde hacía más de 200 años gobernaban los shogunes de la familia Tokugawa, que mantenían un control constante para protegerse de los señores feudales, de posibles revoluciones o de tropas conjuradas secretamente. Uno de los medios más eficaces para evitar una revuelta de los señores feudales consistía en obligarles a vivir en Edo durante una temporada cada año, bajo la inspección del shogun. Y cuando volvían a su provincia, tenían que dejar a sus parientes como rehenes. Ello suponía un constante ir y venir, sobre todo por el Tokaido, que se cerraba muy a menudo para los nobles y su numeroso séquito, con gran fastidio de los viajeros sencillos como Yaji y Kita, y de otros que compraban ilustraciones de recuerdos como esta. Unos 140 años antes de la impresión de este grabado, uno de los pocos extranjeros que había en Japón escribió que el Tokaido estaba mucho más transitado que las vías públicas de las ciudades más pobladas de Europa. Para los japoneses, la naturaleza estaba llena de divinidades y espíritus que ofrecían protección y ayuda. Esto ocurría, por ejemplo, en los santuarios sintoístas, que también podían encontrarse en el Tokaido. En la ilustración se adivina la puerta de entrada al santuario de Mishima. Ante ella hay dos faroles de piedra. A la derecha, justo al borde de la imagen, se puede distinguir una valla sobre la que se adivinan las alas del tejado de la sala principal. Los santuarios sintoístas y los templos budistas no eran lugares tan solitarios como podría deducirse de su aspecto en esta mañana brumosa. Estaban rodeados de peregrinos y mendigos y atraían a la gente mediante la venta de amuletos y a menudo también con representaciones teatrales. Yaji y Kita recordaban al vendedor de polvos dentífricos que atraía a sus clientes con juegos de espadas y también las casas de comidas y de té con su inmensa selección de delicias culinarias. El dulce pastel y el pescado. Su novela podría ser también una guía gastronómica del Tokaido. De Mishima solo se ven algunos edificios difuminados a la izquierda. Tenía un mínimo de 50 albergues. Las mejores casas ofrecían té, baño caliente y masajes a cargo de masajistas ciegos. Algunas criadas de los albergues se metían diligentemente en la cama de los clientes. Al anochecer esperaban delante de la puerta con la cara empolvada y el delantal rojo. Llamaban la atención ruidosamente y cogían de la manga a los que pasaban por allí. Los forasteros debían alojarse en algún sitio, ya que solo podían viajar de noche los correos del shogun. Gracias a Yaji y Kita sabemos que por la mañana temprano podía haber desaparecido no solo la chica, sino también el kimono y la bolsa del dinero. Ninguna ruta comercial o de peregrinación se ha representado con tanto detalle en el mundo occidental. Solo Hiroshige dedicó al Tokaido más de 800 grabados. El gran número de personas que frecuentaban esta vía no constituye una explicación suficiente. Era más importante la necesidad de los japoneses de cambiar de domicilio. Desde 1603, los shogunes de la familia Tokugawa habían gobernado y pacificado un país destrozado por innumerables guerras civiles. Habían conseguido la paz y la estabilidad, entre otras cosas, mediante el control de los desplazamientos. El cambio de domicilio había sido algo casi imposible para los habitantes de las ciudades y el campo, pero en la época de Hiroshige la situación se había relajado. La población había conseguido un mayor bienestar económico y los funcionarios se habían vuelto corruptibles, más receptivos a las comisiones para dulces. El deseo frustrado de cambios y de aventurarse a lo desconocido, de contemplar personalmente los lugares más famosos del país y de ampliar los propios horizontes hizo que mucha gente se pusiera en camino. Esta fiebre viajera dio un gran impulso también a la edición de imágenes de recuerdos y de paisajes. Las tiradas altas permitían precios más asequibles y la demanda creciente conducía a la creación de nuevas ilustraciones. Los kimonos con dibujos de fuentes los usaban personas de ambos sexos. Quizá el jinete es una mujer. En el siguiente control, cuando él o ella tuviera que quitarse el sombrero, se sabría. A través de la imagen no se puede conocer su sexo, ya que tanto los hombres como las mujeres iban vestidos así. Para ellas viajar era más difícil, ya que tenían que quedarse con su familia. De las mujeres que viajan en peregrinación y beben mucho té, hay que separarse, decía un edicto del gobierno de 1649. Pero después de más de 200 años de arresto domiciliario, los viejos prejuicios y restricciones perdieron fuerza. Las peregrinaciones dejaron de estar prohibidas. Los funcionarios que se ocupaban de la asistencia a la población intentaron desplazarse a donde estaban los viajeros. En 1830, es decir, pocos años antes de la creación de la serie del Tokaido,
Apareció espontáneamente una gran cantidad de peregrinos, mujeres, niños y criadas que iban a Ise, un santuario sintoísta que estaba muy cerca del Tokaido. Esta circunstancia se explica por un rumor según el cual habían llovido amuletos del cielo. Se cree que recorrieron ese camino más de 5 millones de personas, una quinta parte de la población. Se contaba que una noble del norte de Japón se despidió para emprender una breve peregrinación, que se reunió entonces en secreto con su hijo y su hermana y que visitó con ellos todos los lugares más famosos de Japón durante medio año, y sin permiso de viaje. La relajación de las restricciones estuvo vinculada también con la creciente cantidad de dinero en circulación. La estructura social tradicional se basaba en la propiedad agraria y su divisa eran las bolas de arroz, que se vieron desplazadas por las monedas. La prestigiosa clase social de los comerciantes ganó riqueza y poder, mientras que los caballeros, los samuráis que apoyaban al shogún, no podían comerciar y eran cada vez más pobres. El jinete con esterilla de viaje y con los paquetes atados al caballo podía ser una mujer, pero también un comerciante. Delante de él o de ella va un porteador. En cierto modo, el viaje de Yagi y Ikita se debió también a motivos económicos, huían de sus deudas. Por el camino, dicen en la novela, no hay problemas con los cobradores a final de mes. Disfrutan y alaban constantemente la nueva permisividad. El hombre de Edo puede conocer la dulce patata de Satsuma y a la delicada mujer de Kioto. Vas como si fueras de excursión, te sientas a la sombra de un árbol y abres tu botella de sake. El auténtico viaje consiste en limpiar la vida de preocupaciones. Ese renovado deseo de viajar originó toda una industria o una cultura del viaje. Los expertos afirman que en la primera mitad del siglo XIX no había en ningún lugar de Europa guías de viaje tan hermosas como las de Japón. Se pintaban mapas en abanicos y en las ciudades se ofrecían visitas turísticas. Entre los recuerdos más vendidos, además de peines y polvos blancos para la cara, se encontraban los grabados. Había ediciones de hasta 20.000 unidades. Su producción y su distribución estaban organizadas por un editor que reclutaba a artistas, xilógrafos e impresores y financiaba la empresa. Si el censor aceptaba un dibujo, se pasaba a las planchas de madera, se recortaba lo que debía imprimirse y se abandonaba el resto. Se usaba una plancha para cada color. El artista supervisaba los colores y el impresor se encargaba de que se aplicaran correctamente. Como es de suponer, la intensidad del color podía variar en las tiradas muy altas. En una serie de láminas de Mishima se aprecia, por ejemplo, una referencia a unos famosos polvos para la cara sobre uno de los faroles de piedra. En otra hoja de la serie se presenta una casa de té con sus especialidades. Eso era publicidad pagada. El artista, según se dice, viajó por el Tokaido en 1832, pero no a pie, sino como miembro de una misión oficial muy numerosa. Cada año el shogún entregaba al emperador unos caballos muy valiosos. Era un regalo simbólico de la figura que ostenta el poder al que lo ha perdido, pero sigue siendo el venerado descendiente de la diosa del sol. Hiroshige, nacido en 1797, pertenecía a una familia de samuráis de bajo rango. Pasó casi toda su vida en el inmenso palacio del shogún y le sirvió durante 2 décadas como capitán del cuerpo de bomberos. Era un cargo importante en una capital con casas de madera y alto riesgo de incendios. Hiroshige capitaneaba a un grupo de hombres tatuados y ataviados con las mínimas prendas como los porteadores del grabado. A los 12 años pasó a ocupar el cargo de su padre y a desempeñar sus responsabilidades familiares a causa de la repentina muerte de este. Era una especie de feudo heredado. A los 33 años transmitió el cargo y la responsabilidad a uno de sus sobrinos. Con la creación de grabados podía ganar más dinero. Empezó con los típicos retratos de actores y de cortesanas a las que siguieron vistas famosas de la capital del este, Edo, y en 1833 la primera y exitosa serie sobre el Tokaido, que incluía este grabado. Realizó en total 800 vistas del Tokaido, unas 1000 de Edo y 800 de paisajes y monumentos de las provincias restantes. Junto con el viejo Okusai, que consiguió una gran popularidad con sus 36 vistas del monte Fuji, llegó a ser el artista más famoso de su tiempo. Sus imágenes eran muy apreciadas como visiones naturalistas del paisaje y de la gente, pero la mayoría no se mostraban demasiado fieles a la realidad, al menos tal como lo entendían los cánones occidentales. El artista omitía o concentraba elementos y sugería otros.
De la localidad de Mishima, con sus 50 albergues, solo vemos vagas siluetas. El santuario se reduce a las alas del tejado y la puerta. Los excursionistas son meras sombras animadas por el movimiento, no por la individualización de sus figuras. Hiroshige, al igual que muchos artistas japoneses, muestra símbolos en lugar de representar el objeto en sí. Vacía el campo visual para dar fuerza a colores y trazos. El observador debe completar la imagen utilizando la memoria o la imaginación. El impresor utilizaba una técnica especial llamada bokashi para representar los distintos niveles. Se presionaba sobre la plancha con mayor o menor intensidad un trapo empapado en color, de tal manera que el papel adquiría más o menos coloración. Un aspecto importante de la obra de Hiroshige es la representación de todas las horas del día y de todas las estaciones del año. A la niebla matinal de Mishima le sigue un ambiente nocturno, a los árboles en flor les sigue la caída otoñal de las hojas. La persona que en la vejez hojeara los álbumes de grabados ante una taza de té no solo debía acordarse de determinados lugares, sino también entregarse a la meditación a través de la distancia, el espacio y el transcurso del tiempo. Tal como lo expresó en 1893 el pintor Camille Pissarro, para los europeos Hiroshige era un maravilloso impresionista. Algunos de sus coetáneos, como Edouard Manet, afirmaban que los grabados de Hiroshige adornaban las paredes de su habitación. A todos les interesaba la forma en que la imagen recogía el aire japonés, la atmósfera, la manera de anular la perspectiva y de hacer desaparecer el espacio tridimensional, la forma de evitar las sombras con las que los artistas modelaban a las personas y los objetos y la forma de representar a sus figuras flotando libremente en la imagen. Tanto los impresionistas como más tarde los cubistas querían crear ese mismo efecto, y una vez que se ha renunciado a la ilusión del espacio, cuando se acepta el cuadro como una superficie plana, la realidad ya no dicta los colores que hay que aplicar. La frecuente representación de nieve, lluvia y niebla no obedece solo a las intenciones estéticas de Hiroshige, sino también a que sufrió esos tres elementos. Entre 1830 y 1840, Japón padeció lluvias torrenciales que arruinaron las cosechas y produjeron hambrunas responsables de centenares de miles de muertos. La consecuencia fue un periodo de agitación y el final del gobierno de los shogunes. En 1868, el emperador volvió a ostentar el poder. Se inició entonces un proceso de reformas y de industrialización del país que llevó a la creación de una red ferroviaria. La gran era del Tokaido había llegado a su fin, pero Hiroshige no llegó a verlo, porque murió en 1858, durante una epidemia de cólera. Su nombre está escrito en negro debajo de los tres caminantes. Más abajo y en rojo se puede ver el sello del editor Ohoeido.